Me acabo de cruzar a Bielsa. Me saqué una foto, no lo pude filmar porque es una locura. Miren todo esto, miren qué locura. Miren qué locura. Son las 12:30 de la noche casi en Leeds, Inglaterra, y creo que el día que viví hoy es inolvidable desde el lado de vista futbolístico, personal y emocional. Solamente vine a Leeds a ver cómo eran las afueras de un estadio durante un partido de fútbol y me terminé yendo con una visita a un palco, con festejar con los jugadores, sacarme una foto con Bielsa y entrar a la cancha. Creo que el video de hoy iba a ser totalmente distinto, esa era la idea principal, filmar un poco los alrededores, los hinchas, el ambiente, pero terminó siendo una muestra de que el fútbol es sin duda el motor de sentimientos más grande que existe y sin dudas que personas te ayuden a generar eso es algo hermoso y que hoy me ha hecho insabrar un poquito más de mi fe en la raza humana. Desde ya que no va a ser un video como el que yo tenía planeado, yo pensaba venir a filmar cómo es el ambiente, cómo es la vida de los hinchas. En el último partido del Leeds United en la segunda de Inglaterra, antes de ascender a la Premier League, luego de 2 temporadas históricas de la mano de Marcelo Bielsa, donde se revolucionó la ciudad. Avisé por Instagram que iba a venir, muchos me insistieron en que sí, que viniera, que hiciera algo, y créanme que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado gracias a ustedes también. Alguien se puso en contacto conmigo por Instagram diciendo que podían hacer que yo pasara al estadio y desde ahí mis planes cambiaron completamente. Y lo que yo pensé que iba a ser una simple cobertura de los alrededores de Elland Road, el estadio del Leeds, terminó siendo, como les dije, lo que creo que fue el día más feliz futbolísticamente hablando de mi vida, sin hablar de resultados, ¿no? No importaba tanto el resultado porque el Leeds ya estaba ascendido, pero un partido en el que por mucho tiempo el equipo logró jugar sin presiones, un partido en el que fue para disfrutar luego de 2 años jugando, sufriendo tal vez el Leeds, luego de todo lo que han pasado, todo lo que han trabajado y todo lo que han generado en esta ciudad y en este club futbolísticamente. Bielsa, su cuerpo técnico y los jugadores, obviamente. Como les conté, más o menos pasamos los controles, nos dieron la temperatura, nos dieron una pulsera para poder pasar y entramos a este lugar que es como un lugar previo al partido. En este momento se está jugando, por eso no hay gente, pero donde podíamos comer, podíamos tomar algo, podíamos pedir lo que queríamos en la barra. Se juntaba toda la gente 1 hora antes del partido aproximadamente a charlar, a esperar que los jugadores se preparen, cuerpo técnico, y luego sí ya comenzaba el partido y íbamos al palco. Tenemos movimiento alrededor del estadio, se ve desde acá arriba. Va llegando gente que antes no se veía, se ve que sobre el final del partido, que ya estamos en el segundo tiempo, empiezan a llegar la gente para celebrar alrededor del estadio. Hay movimiento. Y luego de esa comida, luego de ese aperitivo, nos vamos a lo que es el palco. Este es el palco. Miren toda la gente que hay, familiares y demás. Y ahí tenemos la vista del partido, Se ve bien. ¿Qué tal? Uno acá se puede venir a tomar algo, puede ver algo. Qué lindo, qué lindo. O sea, estamos viendo el partido en el palco VIP. Qué lujo, qué lindas cosas que te da el fútbol o qué alegrías que te da la gente en torno al fútbol. Cuánto, como dice el mismo Bielsa, cómo el fútbol genera emociones que ninguna otra cosa puede generar. Qué lindo un día para el otro, sin esperarlo, estar acá. Nos sacaron del palco y nos está llevando a otro lado. Ahora estamos entrando al estadio, gente. Qué lindo.
Se escucha gritos, se escucha festejo, creo que vamos a ir a donde están festejando los jugadores. ¡Qué locura! Miren, miren toda la gente que hay allá afuera. ¡Qué locura toda la gente de afuera! Me acabo de cruzar a Bielsa. Me saqué una foto, no lo pude filmar porque es una locura. Miren todo esto, miren qué locura. Miren qué locura. Luego de eso, luego de la celebración, de levantar el trofeo que ya era suyo antes de este partido, tuvimos la posibilidad de ir a celebrar con los jugadores. Yo no podía creer lo que estaba pasando, realmente no podía creer cómo de venir casi con las manos vacías terminé con todo esto. No pude creer realmente cómo estaba ahí celebrando con ellos su título, su ascenso. Estaba viendo cómo eran las internas de una celebración tan merecida y en eso me cruzo a Bielsa y bueno, lo saludo, le agradezco no solo por ser un gran entrenador de fútbol, sino por ser un gran instalador de valores en los jugadores de fútbol, que eso para mí es muy invaluable y es tal vez lo más importante que haga Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico, obviamente. Y luego estar ahí con los jugadores, vivir el ambiente de un club de dentro. Más o menos fui cayendo en lo que había vivido hoy. Fui cayendo primero en que vine a un estadio histórico de Inglaterra, vi un partido de fútbol, que es algo que amo, que me encanta. Pude hablar con personas que hacen del día a día de esto algo único, que lo agigantan día a día, que aportan su granito de arena. Pero lo que más me quedó hoy es darme cuenta, por lo menos en mi vida y que creo que en la de millones, de lo importante que es el fútbol o de lo importante que pueda llegar a ser, porque el fútbol no es importante por lo que es, porque al fin y al cabo son 22 tipos corriendo atrás de una pelota. El fútbol es importante por lo que genera, como algo tan simple, como un deporte puede generar, impulsar y causar tantas emociones, tantas historias, tantas tristezas, tanta felicidad, tantos trabajos, tantas historias, tantas cosas que como a mí hoy me tocaron vivir. Yo pensaba venir sin nada y terminé yéndome con absolutamente todo, superando mis expectativas. No vine emocionalmente preparado para lo que pasó hoy. También el día de hoy me da una lección valiosísima. Yo tenía mis dudas si venir o no a Leeds y terminé viniendo porque ustedes me lo dijeron, sin saber bien con qué me iba a encontrar. Y miren con todo lo que me encontré. Miren con lo que me encontré. Gracias a la ayuda de alguien, gracias a esa mano enorme que me dieron y ellos saben, los que están viendo quiénes son. Les muestro, miren, esto para que sepan que son ellos, de quién estamos hablando y qué simple que fue para ellos tal vez decir, Nacho, te podemos ayudar, y lo que significó para mí, lo que significó esa ayuda desinteresada, desde lo más profundo de su humildad, de su humanidad, dijeron, Nacho, vení, ¿por qué no? Y a lo que yo voy con todo esto es, qué felices podemos hacer a alguien con una mínima acción. Con una mínima acción no nos damos una mínima idea de cuánto podemos alegrarle, no solo el día, sino mucho más que eso a alguien, de cuántas experiencias que para nosotros son cotidianas, para otros son extraordinarias y cómo compartiéndolas podemos generar tanta felicidad que siempre, pero siempre viene bien. También me hizo pensar cómo uno como yo, cuando viene a estas situaciones sin saber a qué, pensando que no va a encontrar nada, encuentra todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nada va a venir a golpearnos la puerta, nadie tampoco. Tenemos que salir ahí y buscar las cosas, movernos, provocarlas. Sé que estoy hablando bastante filosóficamente cuando mi idea era venir a cubrir un partido de fútbol, pero créanme que me voy por ese lado porque si algo nos ha enseñado Leeds y Bielsa y su cuerpo técnico y sus jugadores durante estos años es eso, que el fútbol es mucho más que fútbol. Que el fútbol es eso que al ser tan simple mueve masas, mueve millones, genera bancos de emociones
incalculables, de los que uno va sacando dosis a medida que corren los partidos, que corren los minutos. El fútbol es eso que envuelve tanto, pero tanto, que detrás de cada pase, detrás de cada jugador, de cada familia, tenemos historias de las que no nos imaginamos, ni aunque sea un poquitito. Tenemos historias de personas que lo han dado todo para poder cumplir su sueño de, como dicen muchos, correr atrás de una pelota. Tenemos historias de hinchas acá en la ciudad que han esperado más de 15 años para poder volver a ver a su club donde estaban esperanzados. Se juntaban todos los fines de semana, todos los partidos entre semana, venían, cantaban, hacían su ceremonia, se sentían parte de algo. Leeds le ha dado a estas personas esa posibilidad de ser parte de algo. Y como digo Leeds, digo cualquier otro club, porque hoy estoy acá, tengo la posibilidad de venir, pero créanme que el fútbol es mucho más que fútbol, y utilizado de una manera positiva genera un impacto enorme, gigantesco y totalmente positivo en la sociedad, en un club, en una familia. El fútbol es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay, porque siendo algo tan simple genera tanto. Y créanme que hoy lo he aprendido. Sé que este no era el video que estaban esperando ver, tal vez me he ido un poco, pero sentí la necesidad de hacerlo, porque así me lo obligó hoy el fútbol mismo y la situación que he vivido, que nuevamente estoy sumamente agradecido. Se vendrán otros videos en Leeds hablando de la ciudad, hablando de otras cosas, pero quería empezar con este, que no es el más prolijo de todos, no es el más futbolístico de todos, pero sí creo que era el que correspondía ser. Como venir sin nada, que alguien te ayude un poco, te terminas yendo con todo, teniendo uno de los días tal vez más felices de tu vida en el mundo de fútbol. Gracias Leeds, gracias a la gente que me ayudó, gracias Bielsa, gracias fanáticos, gracias dirigentes, jugadores, periodistas, alcanzapelotas, masajistas, todos. Gracias por permitir que esto suceda, por permitir que la pelota en el mundo siga rodando y por permitir que, aunque haya muchísima mano negra detrás de grandes asociaciones, sepamos que siempre los hinchas y los sentimientos van a ser genuinos y que nunca se van a poder comprar. Muchas gracias, gente, y recuerden, disfruten el fútbol, aprovéchenlo, porque es el arma sentimental más poderosa que existe.